A mitad de esa calle de tierra había algo sentado, parecía un cerdo. Era de noche y me dio miedo por ese enorme tamaño, así que le tiró una piedra, cerca, no a darle, nada más para espantarlo. Esa cosa se levantó, al levantarse se puso en dos patas, pero no en dos patas como un cerdo. Como un animal, tenía piernas de humano, flacas, pálidas, terminaban en pezuñas, negras, brillosas como si estuvieran mojadas. Sus brazos eran humanos también. No hizo ruido, se quedó un momento de pie, ladeó la cabeza como extrañado y empezó a caminar en mi dirección. Muy buenas noches a mi querida comunidad. Gracias por dejarnos llegar a ustedes con un nuevo episodio. Espero que estén de mejor humor para escuchar historias de fantasmas, historias de encuentros con lo paranormal. Pero este episodio va especialmente para aquella gente que no está del mejor humor, para aquellos y aquellas que se la están pasando mal hoy, que se sienten solos, algo tristes, algo desanimados, para todos los que se sienten en una encrucijada, en un momento difícil. Que este episodio sea un abrazo para ustedes, una forma de reafirmar que no están solos, que son parte de esta familia, que estamos juntos y que todo va a estar bien. Para la gente que le está pasando difícil, va el episodio de esta noche, que no por ser un abrazo dejará de ser aterrador. Así que aún tienes tiempo de irte, de encontrar contenido, que no te vaya a llevar al límite del escepticismo de lo paranormal, porque ya estamos comenzando, porque ya estás escuchando Relatos de la Noche en 5, 4, 3, 2. Me llamo Diana y sigo Relatos de la Noche desde el 2023. Esto va a ser muy raro. Varias veces he intentado escribir alguna de las historias de mi familia para compartirlas con ustedes, pero nunca puedo. Algo me hacía no poder terminar. Sin embargo, siempre había excluido la peor de todas, la que me pasó a mí, quizás la más inexplicable en la historia de mi familia. Si al final no le entienden, si no pueden construir una explicación en su cabeza respecto a lo sucedido, no se preocupen. Me siento completamente igual. Bienvenidos a mi historia. Cuando yo era niña, solía visitar mucho a mi tía Susanita, tía de mi abuela. Ella era una señora muy católica, muy devota, de esas personas que no faltan a misa un domingo, y que todo el mundo en el barrio conocía porque siempre ayudaba a los demás. Si alguien necesitaba comida, ella lo invitaba a la mesa. Si alguien necesitaba dinero, aunque no tuviera mucho, ella encontraba la manera de prestar. Y sobre todo, tenía un cariño muy grande por los animales, en especial por los pajaritos. Su casa estaba llena de jaulas con canarios, periquitos y hasta unos cenzontles que había rescatado. Cuando yo o alguna de mis primas nos quedábamos a dormir ahí, siempre nos decía lo mismo: algo extraño, ustedes no se preocupen de nada, hijas. Lo único que tienen que hacer es respetar a Cecilia. Nosotras la verdad nunca entendimos a qué se refería. Creíamos que hablaba de alguna de sus aves, o esta era la teoría que nos gustaba más, que hablaba de un maniquí que tenía guardado en el cuarto donde tejía, porque a ese cuarto estaba prohibidísimo entrar. Y como niños, pues ya se imaginarán, lo que estaba prohibido es lo que más nos llamaba la atención. A veces bromeábamos con que el maniquí tenía vida y que se llamaba Cecilia. La cosa es que nunca pasó de ahí, nunca vimos nada raro, hasta aquella ocasión en que solo nos quedamos Ivonne y yo. Generalmente siempre éramos varias primas las que nos quedábamos, pero esa vez por alguna razón nos tocó de a dos, y no sé si fue por eso, por sentirnos con más confianza, o porque al ser menos también nos entró más curiosidad. Pero esa noche todo cambió. Mi tía nos repitió lo mismo de siempre: niñas, ya me voy a dormir. Recuerden, respeten a Cecilia. Pero nosotras, con la edad que teníamos, quisimos saber más. Le preguntamos quién era, si se hablaba del maniquí o de alguno de sus pajaritos. Y ahí recuerdo perfectamente su cara. El semblante de la tía Susanita cambió en ese mismo instante. Dejó de ser la señora dulce y sonriente de siempre, y se puso seria, con una mirada que nunca le había visto, y nos dijo: no anden preguntando de más. Nomás respeten y acuérdense, después de las 9, nadie sale de su cuarto. Eso nos dio todavía más intriga, porque era la primera vez que respondía así, y nosotras, en lugar de calmarnos,
Lo que hicimos fue ponernos de acuerdo para no dormirnos temprano, para investigar. Cuando dieron las 10, seguíamos despiertas, escuchando cada pequeño ruido de la casa. De pronto escuchamos pasos afuera de nuestro cuarto, pasos lentos, como si alguien caminara descalzo sobre el piso de madera. Mi tía dormía en el segundo piso y estábamos abajo, así que no tenía sentido que fuera ella. Igual pensamos que quizás había bajado por agua o a revisar a sus pajaritos, pero nos dio miedo. Aún así, la curiosidad pudo más. Nos asomamos. Al principio no entendimos lo que estábamos viendo. Había algo allá afuera. Sí, era como una sombra que subió por la pared, pero después estaba demasiado arriba, casi pegada al techo. Yo hubiera jurado que lo estaba imaginando, pero entonces se movió. La silueta caminó por la pared como una araña y luego siguió por el techo. Se perdió poco a poco en la oscuridad del pasillo como si se deslizara. En ese momento, los dos gritos se nos atoraron en la garganta. Nos metimos corriendo al cuarto y cerramos la puerta con seguro. Nos quedamos en silencio, temblando. Nos volvimos a ver y las dos sabíamos lo mismo, no había sido una ilusión. Las dos lo habíamos visto. Era una mujer caminando como araña por las paredes. Intentamos dormirnos a la fuerza, pero era imposible, y en eso Ivonne me agarró el brazo y me dijo bajito que lo estaba escuchando de nuevo. Eran pasos, pero esta vez venían del techo. Esa cosa estaba caminando encima de nosotras. De pronto, los pasos corrieron fuertes a lo largo del pasillo, y lo peor, comunidad, fue que después se escucharon los chillidos de los pajaritos. Gritaban como si los estuvieran sacudiendo dentro de las jaulas. Como fuimos cobardes, nos tapamos los oídos, llorando sin atrevernos a salir. Pero éramos unas niñas. No sé qué hora era, pero lo siguiente que recuerdo es que la tía Susanita se levantó temprano, antes del amanecer, como siempre, a hacer sus cosas. Pero esa mañana no se escuchaba su voz alegre, sino su llanto. Cuando salimos del cuarto a ver qué tenía, vimos una escena terrible. Varias jaulas estaban abiertas y había algunos pajaritos muertos en el suelo. Parecían mordidos, como si algo los hubiera alcanzado y dejado a medias. La tía llorando nos reclamó. Nos dijo que nos habíamos salido, que no habíamos respetado a Cecilia. Nosotras juramos que no habíamos salido, que habíamos estado en el cuarto. Pero ella no nos creyó. Les pedimos a los papás de Ivonne que fueran por nosotras y después de eso, nunca más volvimos a quedarnos en su casa. La tía Susanita cambió después de eso, dejó de recibir visitas y apenas salía. Dicen que murió solita, en silencio. La casa quedó abandonada, desocupada desde hace años en pleitos legales. Lo único que alguien se atrevió a rescatar fueron los pajaritos, que aún quedaban vivos. De ahí en fuera, esa casa debe estar ahora habitada por completo por Cecilia, sea lo que sea. Historia 2. El cerdo, relato de Iván. Me llamo Iván,
y soy de Mazatlán. No suelo contar estas cosas porque a la gente le da por reírse o por querer explicarlo todo con palabras que suenan a ciencia, pero que no ayudan. Yo solo quiero decir lo que vi y cómo lo viví, sin querer convencer a nadie. Esto pasó hace unos años cuando tenía 17. A un amigo Arturo se le murió su mamá. De repente, su papá estaba como en automático, resolviendo trámites, y nos pidió a varios amigos, pero específicamente a mí, que no dejáramos solo a Arturo. Me dijo que si me podía ir con él a un pueblito de Durango donde vivían sus abuelos. Nada más un fin de semana para que le cambiara el aire. Llegamos cuando ya estaba atardeciendo. La casa rechinaba con el viento. Afuera no había más que sonido de monte. A mí me gustan los lugares silenciosos, pero ese silencio era otro. Era como si todo el pueblo estuviera apagado desde antes de que se metiera el sol. Cinemas Requiem. Después de la cena, Arturo sacó su celular, sin señal, y me dijo que necesitaba una cerveza, que le urgía, que no iba a poder dormir así. Me contestó que si algo existía todavía en ese pueblo era la tienda, esa tienda que, después de cerrar, vende más que cuando está abierta. Nos pusimos unas sudaderas y salimos. La C era más una brecha. Arturo tomó la delantera. Esquílale otro medio máximo, me dijo, y avanzó con esa prisa de quien quiere distraerse. A los pocos minutos ya no se veía la casa, ni otras casas más. Había luna llena, pero las nubes y la sombra de los árboles se comía el camino. De pronto vimos algo a la mitad del camino. Primero pensé que era un puerco, ahí a la mitad de la calle de tierra, sentado, pero no sentado como se sientan los animales. Estaba acomodado raro. Parecía que nos veía, como si nos estuviera esperando. Nos detuvimos y yo agarré a Arturo del brazo, sin darme cuenta. Es un marrano y ya, dijo bajito, y luego le tiró una piedra. No a dar, pero cerca, para que se espantara el animal. Y esa cosa se levantó. Al levantarse se puso en dos patas. Yo sé que esto es lo que hace que la gente se ría de mi historia o me llame exagerado. No me importa. Yo vi que vi. Tenía piernas de humano, flacas, pálidas, pero terminaban en pezuñas negras, brillosas como si estuvieran mojadas. No tenían manos. Los brazos eran como de un cerdo, con ese codo pegado al cuerpo y la piel gruesa. El pecho sí era de persona. Y la cabeza era la de un cerdo, demasiado grande para su cuello, pero no era una máscara. No era algo que lo pareciera. Un cerdo con ese hocico húmedo, babeante, que se movía buscando un olor, y esos ojos negros que parecía que no nos dejaban de ver. No, se quedó un momento de pie, ladeó la cabeza como extrañado, y siguió caminando en dirección al pueblo, a las casas lejanas, despacio. No nos miró de nuevo, simplemente se internó en la oscuridad como si supiera dónde iba. Number 6. ¿Cuánto tiempo nos quedamos ahí parados con la respiración contenida? Quise decirle a Arturo que nos regresáramos, que era una locura seguir. Mi mente lo dijo, pero no me salía. En eso, una mano me apretó del hombro y casi me caigo del susto. Era el abuelo de Arturo. No sé cómo supo que habíamos salido ni cómo nos alcanzó. Ya va tarde, dijo nomás, sin que le preguntáramos nada. Tienen suerte de que ya vaya tarde. Arturo abrió la boca para preguntar qué era eso. El abuelo negó con la cabeza y nos hizo señal de volver. Y callados, emprendimos el camino hacia la casa. Fue ahí cuando escuchamos, primero como un murmullo, que quién sabe de dónde venía. Luego eran voces claras, muchas, como rezando en voz alta. No era un canto bonito de iglesia, era otra cosa, repetitiva, ansiosa. Después, el sonido se mezcló con gritos, pero no de miedo. Gritos de fiesta, de regocijo, como cuando la gente grita un gol. Ya llegó, dijo el abuelo sin voltear. Yo quise mirar hacia donde sonaba todo aquel alboroto y solo vi un resplandor naranja detrás de lo que parecía una casa, alto como de una fogata grande. El abuelo me jaló del suéter para que bajara la cabeza. No veas, chumaco, dijo, bajito pero firme. Al llegar a la casa, la abuela nos estaba esperando
en la puerta. Tenía ya 2 tazas servidas en la mesa de la cocina. Para los nervios, dijo, no hay que platicar nada ahorita, nomás tómenselo. Yo no tengo costumbre de tomar té, pero lo hice sin pensar. Estaba caliente, dulce, con un amarguito que no supe de qué era. Sé qué hora nos dormimos, pero fue pronto, en serio. Recuerdo haberme recargado en la cabecera, mirar un ratito el techo, oír a lo lejos el rumor de las voces mezclado con el viento. Y luego, a nada en la siguiente imagen que tengo es la luz del sol dándome en la cara, con una punzada en la sien. El domingo temprano volvió el papá de Arturo. No hubo ninguna plática seria ni nada. Me acuerdo bien que la abuela me abrazó fuerte, como si quisiera decirme algo sin buscar las palabras. El abuelo me dio 2 palmadas en la espalda. Cortas. Cuídense, dijo, mirándonos a los dos. Ya en Mazatlán. No volvimos a hablar del tema. No supe si él lo recordaba a escondidas como yo, o si lo enterró para no abrirlo nunca. Yo vi una cosa que no tenía que ver. Una criatura, un ser, un demonio. Y oí a gente llamarlo como si fuera lo que esperaban. ESOEs, TDO, me. Pregunto sobre todo por que el abuelo dijo, ya va tarde, y que teníamos suerte por eso. ¿Qué pasa cuando no va tarde? ¿Qué nos hubiera pasado? A veces, cuando me acuerdo, me llega también el sabor del té de la abuela, y no con miedo, sino con esa mezcla de agradecimiento y de pena, como si nos hubieran salvado de mirar de más. Lo que puedo decir con toda claridad es que ese viernes por la noche, en un camino polvoso de un pueblo entre la sierra y el bosque, vimos una cosa que era mitad cerdo, mitad hombre, algo que se levantó en 2 patas. Gracias por seguir por aquí. Recuerda que si aún no estás suscrito y llegaste a este punto, deberías ser parte de esta comunidad y suscribirte a este espacio para que no te pierdas ni un solo nuevo episodio ni una sola historia. Recuerda que, como siempre, en la descripción de este episodio encontrarás el correo para enviarnos tu propia historia, tu propio relato, el enlace también para nuestras redes sociales y que nos sigas también por allá.